acceder a la palabra de Dios, cómo entenderla. Ahorita digamos que en las redes y en todo lado las personas citan mucho la palabra de Dios, y parte de citar la palabra de Dios es que la palabra de Dios hay que saberla estudiar, porque si no termina uno armando filosofías o creyendo cosas que son erróneas, tal vez porque uno la lee. Entonces, uno de los objetivos de hoy es dar claridad a un tema sobre la palabra de Dios, pero la palabra de Dios hay que estudiar. Entonces, voy a tomar dos ejemplos de algo que compartió Omar en lo de Éxodo 12, algo que nos compartió la hermana Joana ayer de Ezequiel, ¿sí? De entender y dividir correctamente la palabra de Dios. Hay dos fenómenos que suceden ahorita en las redes y en todo el mundo acerca de si el coronavirus es un juicio de Dios. Entonces tratamos de coger todas las cosas que podemos ver juicios y tratamos de meternos en esa película, ¿sí? Y pues dejemos que la palabra de Dios hable por la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero compartirles ahorita, la vamos haciendo. La palabra de Dios es armónica. ¿Qué significa eso? El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen que ser uno. Entonces, el Antiguo Testamento fue un testamento, digamos, profético y sellado. Y el Nuevo Testamento revela totalmente el Antiguo. O sea, ustedes no pueden saber ser nuevo sin saber el Antiguo. Y no pueden saber el Antiguo sin saber el Nuevo. Si ustedes no saben esas dos cosas, van a hacer una confusión terrible, ¿sí? Terrible. Entonces, ¿por qué se lo digo? Hay ejemplos, hay cosas que son incoherentes en el Antiguo Testamento que no se entienden en el Nuevo, como que en Números 21, el Señor, el pueblo ahorita, decía el pastor Ariel, estaba orando de que no murmuremos. El pueblo murmura 10 veces de Dios después de que Dios lo saca de Egipto, de la esclavitud. Y esas 10 veces murmura, y en una de esas 10 veces el pueblo habla mal de Dios y habla mal de Moisés. Y se levantan serpientes venenosas y empiezan a hacer estragos en el pueblo. Empiezan a morderlos y a matarlos, ¿sí? Pues cada vez que ellos murmuraban y hablaban mal, se levantaba una serpiente, los mordía y ellos morían. Ellos mordían y ellos morían. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le dice a Moisés, Moisés, levante una serpiente dorada, ¿sí? Y todas las personas la levantan así en un poste, pone esa serpiente de bronce, y cuando el pueblo lo ataque la serpiente porque murmura, ellos voltean a mirar y son sanos. Entonces, esto no tiene sentido porque dentro del monte Sinaí, cuando el Señor revela los 10 parámetros del mandamiento de Dios, una de las cosas que le digo, mire, no se haga imágenes ni se haga escultura, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está debajo de los cielos, no lo haga. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios manda a hacer a Moisés una serpiente y la manda a colocar en una estaca? Y eso no se entiende, y ustedes pueden leerse a Maimónides, pueden leerse a cualquier rabí, a Rachí, a cualquier sabio de Israel, las explicaciones que dan. Y ustedes no la van a entender hasta que no lleguen al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, donde está el Señor Jesús hablando con Nicodemo, diciéndole que ustedes tienen que nacer de nuevo. El Señor Jesús a Nicodemo le revela el secreto. El Señor Jesús, la primera vez que le revela, él le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, ¿sí? Cuando el Hijo sea levantado, significa que en el Señor Jesús, la serpiente, que significa el mal, es encontrada en la cruz y es crucificada. Y gracias a que Él entra y hace eso, nosotros recibimos perdón. Entonces ese es uno de los grandes ejemplos donde las cosas del Antiguo Testamento no se pueden entender si no tienen claridad del Nuevo. Yo le decía un día al pastor Ariel, que ha estudiado raíces hebreas, que ha estudiado mesianismo, yo le decía, mire, si alguno de estos sabios hebreos hubieran conocido o conocieran a Cristo, el entendimiento de ellos sería fabuloso, estupendo. Pero como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, hay personas que dicen que no lo escribió Pablo, yo sí creo que lo escribió Pablo. Él dice que hasta el día de hoy ellos tienen un velo que no les deja ver y mantienen el velo. Cuando Cristo muere, el velo del templo, del lugar santo al lugar santísimo,
No sé si todos me entienden esto. En el Antiguo Testamento hay unos patrones que se llama el tabernáculo, que era la forma en como Dios le dijo aproxímese, pero todo el tabernáculo tiene que ver con Cristo. Absolutamente todo. Ustedes ven a la cruz de Cristo y ven desde sus pies hasta sus manos, ustedes encuentran cómo era prefigurado en el Antiguo Testamento del Señor. Por eso no ve todos esos ritos levíticos y son como hasta a veces enredados. Que haga esto, que ponga lo otro, que quite el otro, y era la forma en que tenía uno todas las reglas para acercarse a Dios hasta que Jesús vino. Jesús, cuando Él viene, Él revela eso. Él revela que Él es el sacrificio único. Antes las personas llegaban por hacer sacrificio. Uno veía en el libro de Job, como lo leíamos en el 33 y en el primer capítulo al tercero, uno ve a Job haciendo maravillas de sacrificios, tratando de ser justo. En el Antiguo Testamento usted era justo por hacer un sacrificio de sangre. Simplemente era eso. Pero eso no significaba que el pecado era removido. Por eso Dios preserva la vida de Job, no lo deja morir, porque donde Job muere, así él hubiera sido justo ante la sangre, él se condena eternamente porque no tiene perdón de pecados, hasta que venga Cristo. Que es otra de las explicaciones. No me voy a entrar allá. Entonces, para que me entiendan una de las cosas, vámonos a la segunda carta de Timoteo 3, del 16 al 17. Entonces, la segunda carta de Timoteo, búsquenla en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, versículo 3, digo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Yo estoy en Tito, no en Timoteo. Timoteo ya. Timoteo, entonces Alejita lee. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, Pablo le habla a Timoteo y le dice que toda escritura es inspirada por Dios, primero que todo, es una autoridad. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La segunda cosa que tiene la palabra de usarla bien está en la misma carta de Timoteo, pues en el capítulo 2. Segunda carta de Timoteo 2.15. Esto es bien importante lo que les estoy explicando acá en la 2.15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En la traducción, el usar bien se traduce como que divide bien. ¿Qué significa eso? Presentarse como Dios aprobado significa en que ustedes entran de forma aprobada ante Dios porque Él es el que aprueba a las personas. No hay manera de ustedes, y se los he explicado muchas veces, yo conozco a personas que son teólogos, son doctores en la palabra, tienen títulos de divinidad, pero estas personas no conocen la palabra de Dios. El que usted tenga educación de alguna manera no lo hace diferente o lo hace predeterminado, lo hace más apto para leer. La palabra de Dios tiene una condición que es que Dios mismo le enseña. ¿Sí? Algo supremamente importante en la familia, en las personas cristianas. Por eso nadie tiene la excusa de decirle a Dios que yo no soy teólogo, es que yo no fui a la universidad, es que yo no estudié. La palabra de Dios es tan sencilla que ella sirve para arguir, para enseñar justicia, para cambiarnos. Y el que enseña la palabra es el Espíritu. Pero ustedes tienen que hacer algo. Significa dividir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes no la viven correctamente van a hacer enredos. Entonces ustedes van a volver, la iglesia la convierten en Israel, Israel la convierte. Fue tan mal entendido eso que hay una que se llama la teología de la transición a la teología de la suplantación, ¿sí? En la cual durante muchos años la gente odió a Israel y odiaron a los judíos y dijeron que la iglesia era el reemplazo del pueblo de Israel. Pero eso es una mentira gigante y diabólica. No existe tal cosa. A Israel se le prometen cosas y a la iglesia se le prometen otras. Israel no es la iglesia no es Israel. ¿Sí? Son cosas totalmente diferentes. Entonces uno va y coge en el Antiguo Testamento, coge cosas y se las pone a la iglesia. Y hay otras. Otra cosa, la iglesia es un misterio y es revelado a Pablo. O sea, la iglesia no la conoció ni Ezequías, ni Isaías, ni Job, ni Daniel, ni ninguno de ellos.
Ellos hablaron y profetizaron cosas que no entendieron. ¿Sí? Moisés mismo dijo que Dios iba a llamar a celos a Israel con un pueblo que era loco. Y esto se refería a la iglesia. Y los israelitas y los judíos que fueron entregados y fueron tenidos llamados para guardar la palabra de Dios. Y como el Señor Jesús se lo dice a una samaritana, en el Evangelio de Juan, Él le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Y algo que uno no entiende es que Jesús es judío. Y Jesús es de la tribu de Judá. Y Jesús es 100% judío. Y la salvación vino por Él. Nosotros como iglesia, que es un grupo de gentiles, personas que no éramos del pueblo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, vinimos a ser injertados en ese acto. ¿Por qué también les hablo eso? Porque cuando uno dice que procura con diligencia dividir correctamente, estar aprobado por Dios y vivir correctamente la palabra de Dios, tienen que leer la palabra de Dios y encontrar testigos dentro de ella misma. Si ustedes encuentran, una de las cosas más complicadas hoy en día es que las personas inventan teologías con un versículo, y ese versículo generan toda una teología. Los testigos de Jehová generan esa teología. Entonces uno, ¿por qué dice? Ahorita lo vemos, ellos cuando nacieron en el tal revelación, como no leen Gálatas y no leen Colosenses, dicen que un ángel del cielo vino y les declaró que ellos eran a Willis, no se llama George Smith, no me acuerdo, el de Testigos de Jehová y los mormones, ambos tienen el mismo denominador, que vino un ángel del cielo y les dio una nueva revelación. Y el apóstol Pablo en Gálatas y en la carta de Colosenses le dice que así aún venga un ángel del cielo y revele un evangelio diferente, el tal sea anatema. Sin embargo, las personas lo siguieron. Los testigos de Jehová llegaron a decir que ellos eran los 144,000 sellados y que eran llamados, y eso, el problema fue cuando pasaron y llegaron a ser 1,000,000. Ya no eran 144,000, ¿qué van a hacer con el resto? Segundo, como no leen la palabra, si ustedes leen la palabra y la leen clarita como está ahí escrita, no tienen que inventarle ni ponerle teología, ahí dice que son varones, y son varones judíos, y son varones judíos de cada una de las 12 tribus, excepto la tribu de Dan. O sea, no aplica, pero hay cantidad de personas que están ciegos y están allá mirando, diciendo, no, es que tiene la verdad. Lean, la verdad está en la palabra de Dios, tienen que leer la Biblia. Entonces, el dividir la palabra de Dios, el dividir la Biblia es necesario. Segunda regla, la palabra de Dios es un conjunto completo, está desde Génesis hasta Apocalipsis. No se pueden inventar una cosa ustedes que porque yo la leí en Apocalipsis y no la encuentro, siempre ella tiene un testigo dentro de ella misma. Y es un deber de cada uno de nosotros, coger la palabra de Dios, abrirla y empezar a diligentemente buscar en ella. Vayan al Salmo 119:60. Salmo 119:60 es como en la mitad de la Biblia. Es el salmo más corto que está. No, es el salmo más largo. El Salmo 119 es el salmo más largo de toda la palabra de Dios, 136 capítulos. Y el Salmo 119 en el versículo 60. Perdón, 119, 160. Está casi al final. 119, 160. 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, la suma de tu palabra es ¿qué? ¿Verdad? Es la verdad, es la suma. Entonces, no es la resta, no es un pedacito. Por eso ustedes tienen que verla en la suma total. No existe algo que Dios se contraríe. Si vimos ahorita la serpiente que se levanta en el desierto, la serpiente de bronce, y la misma serpiente de bronce en el libro de Ezequiel aparece por allá y la destruyen, pero la guardaron creyendo que tenía poder, pero eso era algo prefigurativo de lo que iba a hacer Dios. ¿Con quién? Con Cristo. Él dijo, yo voy a mandar la salvación. Por eso la salvación decía que era porque la vieran. No era porque hicieran algo, porque lo que hicieron fue malo. Ellos renegaron y murmuraron de Dios. Pero cuando uno ve a Cristo, la salvación de Él llega. Entonces, la suma de la palabra es la verdad. Entonces, como es la suma de la palabra, significa el Antiguo y el Nuevo Testamento, el reto que Dios le llama a uno para entender lo que va por el Espíritu Santo es, vean en Mateo 18:16. Mateo 18:16 se los voy a leer, dice,
Mas si no te oyera, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué hace el Señor? El Señor deja testigos en su palabra. ¿Qué significa? Que uno tiene que encontrar al menos 2 o 3 cosas en la palabra de Dios que certifiquen que eso que usted está diciendo sí es teológicamente algo correcto, no solo una cosa. Por eso ahorita que les decía, los argumentos de los mormones y los argumentos de los testigos de Jehová se caen con solo saber usted un versículo. Primero, que así aún viniera un ángel del cielo y enseñara un evangelio, anatema sea. Ellos dos tienen revelaciones de ángeles. Casi todas las nuevas sectas y las nuevas cosas siempre hablan de lo mismo. Es que tuve una visión, tuve una experiencia, un ángel vino y me contó, alguien me dijo, y usan cosas de la palabra para enseñar. La nueva era hace eso. Pero cuando ustedes la empiezan a leer, la nueva era dice que el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y no si ve ahí dijo, Él es marciano. Él es Dios, no es marciano, pero hay personas que lo siguen. Entonces, el segundo hito aquí tienen que tener en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el significado de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Por qué les doy estos elementos? Eso también lo encuentran en 2 Corintios 13:1, ¿sí? Donde él dice que por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Entonces, ¿por qué les quiero contar esto? Porque voy a entrar en 2 cosas que fue lo que ahorita hablamos ayer y hablamos con Omar acerca del tema de Éxodo 12 y el ángel de la muerte y el cordero inmolado y la sangre. Entonces, lo primero, vamos a ver Ezequiel acerca ayer, Johanna nos hablaba acerca del profeta Ezequiel en un capítulo, creo que 9. Entonces, el capítulo 9 de Ezequiel es un capítulo que repite algo que va a suceder en Apocalipsis. Es una cosa, se llama una profecía dual. Si uno lee Ezequiel, el libro de Ezequiel y la profecía de Ezequiel es relativamente inmersa, o no relativa, es totalmente inmersa en Israel, no es para la iglesia. Ya les voy a explicar por qué. Hablamos del sello y de la marca. Nosotros, como cristianos, tenemos una marca y un sello que no es la misma marca y sello que está en Ezequiel capítulo 9. Ya les voy a explicar por qué. Váyanse en la segunda carta de Corintios 1:22. El sello que ahorita van a entender algo supremamente importante. Segunda de Corintios 1:22. Ya llegaron, yo llego. El cual también nos ha sellado y nos ha dado. Entonces lea duro, señor Alejandro. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El sello que pone Dios en los creyentes, en Cristo Jesús. Ustedes tienen que entender que Ezequiel no había el Señor Jesús. ¿Sí? En Ezequiel, cuando habla el profeta y entra el escribano a escribir en las personas, Israel se volvió abominable. Lean Ezequiel 8. Fue terrible, en una secuencia de idolatría, de abominaciones cada vez peor. Y cuando llegó Ezequiel, el Señor le dijo, voy a juzgarlos a ellos. El juicio de Dios, entiendan una cosa, el juicio de Dios dice al que mucho se le da, mucho se le exige. A Israel se le había dado una obligación, llevar la palabra de Dios, ser testigos y ser fieles testigos, ¿sí?, al mundo. Y ellos lo que hicieron fue, en vez de tomar igual que Adán la palabra de Dios y creerla, ellos corrompieron su vida a través de las sociedades que estaban alrededor de ellos y se volvieron idólatras, al punto de llegar a hacer una cosa que era la de Moloch, que es un sacrificio de niños a un dios. Entonces usted sacrifica a su primogénito en las manos del tipo ese, el dios ese, para que ese dios le bendiga a usted la fertilidad. No es lejano a lo que hacemos nosotros con el aborto, ¿sí? Porque nosotros sacrificamos en aborto los niños para que la vida nos sea mejor, porque a nosotros nos enseñaron que cómo se va a tirar la vida. Que tiró la vida, quedó embarazada, ya no va a ser. No hay chino, quedó embarazado, se tiró la vida. Entonces, cuando usted sacrifica al niño, pues usted va a tener una vida mejor. Eso es lo que enseñó el mundo. Y Dios nos enseñó que los hijos son una bendición. Entonces, por eso es necesario conocer la palabra de Dios para entender esas cosas. Entonces, ¿quién nos sella? Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado arras en el Espíritu en nuestro corazón. El sello del creyente
escuchen bien esto, es el Espíritu Santo, el creyente en Cristo Jesús. Lo que hace el escribano y marca en la frente de las personas, si ustedes traducen eso en el hebreo, la marca es la letra Tav. No sé si alguien sabe hebreo. La primera letra del alfabeto hebreo se llama el Aleph, la última letra del alfabeto hebreo se llama el Tav. El Tav en el alfabeto hebreo es una cruz. Lo simbólico de esto es que esa misma marca sucede en el capítulo 7 de Apocalipsis 8, ya no me acuerdo. Ahorita les digo exactamente. Sucede 3 veces, 7 en el 14:1, y está relacionado a los 144.000 sellados que son de la tribu de Israel, que son predicadores de eso. Esa marca vuelve a suceder allá. Entonces el ángel le dice, no vayas a destruir la tierra ni nada de lo que está en ella hasta que los elegidos sean marcados. La letra Tav es la letra de la cruz, ¿sí me entiende? Aleph Tav. El Señor Jesús en Apocalipsis, yo les sé que les estoy dando mucha información, pero me toca esa velocidad porque no me va a alcanzar. El Señor en Apocalipsis, Él refiere como el alfa y la omega, el principio y el fin. Si uno leyera el alfa y la omega, es la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Pero si Él lo dijera en hebreo, Él es el Aleph y el Tav. Y si ustedes miran el Aleph y el Tav, está en el primer versículo de la Biblia en Génesis, en hebreo se llama el que está en la mitad. Algún día les muestro eso. O lo que le quiero decir es que en Ezequiel Él baja y marca la cruz. ¿Por qué una cruz? Porque la cruz es lo que a nosotros nos hizo la diferencia. Nosotros por la cruz recibimos el sello de ser hijos de Dios. Váyanse en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, capítulo 13. 1:13. Ya están llegando los que están buscando. 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Aléjale. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, el 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ustedes encuentran que el Señor en el 1:13, el sello del Espíritu es lo que nos marca a nosotros. Cuando nosotros recibimos la sangre de Cristo, que es lo que hemos hablado en Hechos 2, ¿sí? Cuando esa figura que dio Moisés y que dijo por el Cordero, cuando Dios vea la sangre, el ángel de la muerte va a pasar derecho, ¿sí? Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo para una promesa de redención, ¿sí? Nosotros, el sello de un creyente, ¿sí? Esto es para todas las personas que están bajo el pacto de Cristo Jesús en su sangre, ¿sí? Entiendan muy bien eso, porque eso es lo que diferencia a la iglesia de Israel. Israel, cuando el Señor vino, ustedes ven en Marcos, en Mateo, que Israel en un momento le da la espalda a Dios. Y es bien interesante, ustedes leen los evangelios, ustedes ven al Señor diciendo, no vayan a tierra de gentiles, no vayan a tierra de samaritanos, hablen y prediquen a las ovejas de Israel. Y le dicen, no se preocupen por nada, si no tienen que llevar alforja, no tienen nada, el obrero es digno de su trabajo. Y le dice, vaya y predique. Y en el último capítulo del evangelio, el Señor dice, mire, ¿sabe qué? Vaya y consiga una alforja, si tiene una capa venda, la consiga una espada, y ya salgan y prediquen afuera. Cuando Israel le da la vuelta al Mesías y le dice, nosotros no lo aceptamos, porque el Señor muchas veces dijo, yo soy el que me ve a mí, ve al Padre. Léanse en Juan, en el capítulo 14. Felipe le dice, muéstranos el Padre, y Jesús les contesta, tanto tiempo he estado con vosotros, el que me ve a mí, ve al Padre. Jesús hace la provisión, y al ser el rechazo, los que reciben y creen en su nombre, el Señor los marca. Ese es el sello que tenemos. ¿Cuál es el sello de nosotros? El Espíritu Santo. Él no viene a nosotros ahorita como el escribano a ponernos una marca para separarnos. Lo interesante de esa marca, al ser el Tav y al ser la cruz, es eso que ellos rechazaron, que es la cruz, la van a recibir para que los proteja durante la gran tribulación. Eso que rechazaron en Ezequiel, que es la cruz, es lo que Dios va a poner para poderlos aceptar. Dios no acepta a nadie que no tenga la cruz de su Hijo. ¿Y cuál es la cruz de su Hijo? La cruz es la sangre del Calvario. Esa sangre que es redentora y ese pacto.
Israel no lo recibe. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue la gran tribulación, o lo que se llaman los tiempos de Jacob de dificultad, que está en Jeremías. Váyanse en Efesios 4:30. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿De quién es el Espíritu Santo? De Dios. Es de Dios. Con el cual fuiste, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Alguien me preguntaba si la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, cuando el Señor viene por su iglesia, ¿cómo va a ser? ¿Cómo Dios va a recoger a las que son de Él? ¿Sí? Cuando ustedes leen esa promesa, la promesa solo logra darse cuando la sangre a usted lo sella. Y Él va a pasar y va a decir, es como un imán. El imán, si usted coloca muchos metales, solo los metales que son ferromagnéticos son atraídos. Por ejemplo, usted coloca, uno como sabe que el acero inoxidable es acero inoxidable. Se coge un imán, se lo pone encima y el imán no lo pega. El imán no atrae el cobre, el imán no atrae el acero inoxidable, el imán atrae al hierro. Usted pone aluminio, pone cobre, pone acero inoxidable, pone hierro, lo único que el imán va a atraer es ¿cuál? El hierro. Entonces, la sangre de Cristo, cuando está en ustedes y ustedes son sellados, es la que los va a atraer a ustedes y les va a dar esa propiedad. Hay otro cambio supremamente importante. Esto es un desafío para ustedes. Ustedes son esclavos, son siervos, son amigos o son hijos. Son 4 cosas que están en la palabra de Dios y todas son diferentes. A veces nos queremos ver como siervos y vamos a servirle al Señor, y es un desafío que yo le he dicho muchas veces a las personas: si Dios quisiera servidores, los ángeles lo hacen mejor que nosotros. Entonces dejen de complicarse la vida de querer mostrarle a Dios que vamos a servirle. Los ángeles son mejores servidores. No significa que un hijo no sirva. El Señor tiene una parábola en los evangelios en el cual le dice que Él le dice a sus 2 hijos: caminen y me ayuden en el terreno. El hijo mayor le dice: sí, papá, ya voy. El hijo menor le dice: no, yo no quiero ir. Y después dice que el hijo mayor no va, y el hijo menor, reflexionando, dice: uy, yo le haré caso a mi papá y voy a ayudar. Ustedes encuentran también en Lucas 16, creo que es el capítulo, encuentran el hijo pródigo y el hijo mayor, y encuentran el amor del padre, ¿sí? Y encuentran que alguien que estuvo no sirvió a ese padre amoroso, y alguien que se fue y se perdió, hizo de todo, volvió arrepentido y dijo: y ojalá yo regrese a la casa de mi padre, porque he pecado contra Dios, he pecado contra mi padre, ojalá me reciba, porque en la casa de mi padre aún los siervos tienen buena comida. Y yo aquí fuera me estoy muriendo comiendo algarrobas. No, mentiras, es falso. Él ni quiere comer las algarrobas de los cerdos. Él decía que él pasaba saliva aún mirando que los cerdos comían algarrobas. Y él vuelve otra vez al corazón del Padre, y esta es una parábola que el Señor pone diciendo que el amor de Dios siempre se mueve a nosotros a pesar de que nosotros estábamos muertos, delitos y pecados. Él nos amó y por eso nos rescató. El desafío de ustedes para cerrar es este tema, y solo digo 2 cosas más, es: Dios quiere en nosotros nuestro corazón. Él quiere transformarlo. Él quiere que nosotros lleguemos ante Él. Ustedes, antes de poderle servir a Él, necesitan alimentarse de Él. Ustedes, si quieren ser santos y fieles a Dios, acérquense a Él, porque de resto no lo vamos a lograr. De hecho, es duro pasar estos días encerrados y tratar de entender cuál es el propósito al final y cuándo va a ser el final. Porque ahorita que creímos que es el 13, ya el presidente dijo: no, eso va más para largo. Las personas dicen: estamos pasando el pico y se va a poner peor. Yo le decía hoy a mi hermana, le decía: nadie sabe cuán malo es ser malo, y nadie sabe cuál es el fondo de esto. Pero es un tiempo donde nosotros tenemos que aferrarnos al corazón de Dios y sus promesas, y entender que Él es un Dios de magnífico amor, que está aún más preocupado que nosotros, sabiendo que si el destino que logramos seguir no es reposar en Él, sino correr como locos. Alguien dijo, mi cuñado ahorita decía, nos puso como en cámara lenta. Yo ayer lo decía porque lo sentía igual, la corredera y la ansiedad, Dios las pausó para que reevaluemos muchas de nuestras cosas.
Una de esas es: identifíquense como hijos. El esclavo y el siervo no heredan, el hijo sí. Entiendan cuáles son las promesas y lo que ustedes quieren de su vida. Si ustedes desean ser hijos, verdaderamente, acepten esa paternidad. Algo maravilloso que tienen los papás es que los que tenemos hijos y amamos a nuestros hijos, sabemos que nos duelen y haremos lo que fuera por amarlos, por cuidarlos, por protegerlos, por darles todas las cosas. Entonces, quería dejarles el sello de Dios es el Espíritu Santo para el creyente. Ezequiel y en el libro de Apocalipsis, cuando escriben el nombre sobre estas personas, el nombre de Dios es lo que nunca habían aceptado, que es la cruz, y viene a ser lo que los protege, porque no hay otra opción. El único camino, la única verdad, lo que tiene al Padre y donde uno va a Él, se llama Jesucristo, Juan 14:6. Él es la provisión de Dios para nuestras necesidades, no solo los pecados. Los pecados ya fueron resueltos en la cruz de una vez por todas y es un regalo que se dio a todo el mundo. Ustedes son libres de escogerlo o libres de rechazarlo, pero eso ya se dio. Dios no se está inventando cómo va a solucionar el nuevo pecado que Ramón comete. No, Él ya lo hizo y lo pagó una vez y lo resolvió. Ahora nosotros tenemos que aprender a vivir en esa libertad de Él. Juan 8 habla acerca de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única verdad es Cristo y en Él hay libertad. Entonces, ese sumario de cosas era para que cuando lean Ezequiel, ubiquen, esto es un castigo y un juicio a Israel. ¿Qué le sirve eso a la iglesia? No es para la iglesia, pero la iglesia sí puede aprender de eso. Israel se llenó de abominaciones. Israel fue llamado a hacer luz a las naciones y se negó. Nosotros fuimos llamados a hacer sal y luz de la tierra y nos hemos negado también a hacer eso. Hablaba ahorita con mi hermana algo que me dice, yo tengo que confesar una cosa, a mí me pesa mucho mi familia y me pesa mucho las personas muy cercanas. Yo realmente, un espíritu evangelista, irme a África y predicar a Rusia o a las naciones, no lo tengo. Mi preocupación muy grande es que la misma iglesia no sabe ni siquiera qué tesoros tiene con Dios, ni siquiera conoce a Cristo. Y lo digo por mi propio ejemplo. Yo también les digo con respeto una cosa, y sobre todo aquí a personas como Ulises y el pastor Ulises, el pastor Ariel, son hombres en el evangelio y son evangelistas y estos hombres han caminado lo que yo, pero yo a ellos les digo el mismo desafío. Dios a uno no le evalúa cuántos años haya caminado, sino Él le dice el día de hoy qué tan firme estás. Dios no le mira a usted el pasado de cómo lo hizo, porque si mirara mi pasado estaría yo fregado. Él me mira en mi presente. ¿Ven? Qué tan fiel estamos teniendo, qué tanto hemos cambiado, qué tanto la palabra. Ustedes aceptan la luz y Dios les da un poquito más de luz. Aceptan otro poquito más de luz y Dios les da más luz. Es un proceso diario. Algo interesante, Moisés a los 40 años, siendo el jefe de los ejércitos del faraón, no le servía a Dios porque era un asesino y era impulsivo. A los 80 años era un cuidador de cabras que había perdido todo su vigor y todas sus cosas. Y resulta que ahí fue donde le sirvió a Dios. Y el día en que iba a entrar en la tierra, a los 120 años, le dijo: eso ya no es para usted, compadre. Entonces, no es un tema de tiempo, es un tema de corazón. Josué fue un hombre que, a diferencia de Moisés, él subía y decía que Josué se quedaba en la mitad y disfrutaba de la presencia de Dios. Y Josué es el que pasa. Moisés es la ley, Aarón también muere y no ve la tierra, es el sacerdocio. Lo que quiero decirles con eso, ustedes por la ley no entran a las promesas, ustedes por el sacerdocio, los retos y no entran. Ustedes entran es porque ustedes conocen el corazón de un Dios que los ama. Y cuando ustedes conocen eso, en el amor Dios lo entra a uno. Entonces, dividan bien la palabra de Dios, coloquen las cosas, eso. Segunda parte, Éxodo capítulo 12. Vamos a ver algo interesante. Omar había dicho y enfatizó mucho que el ángel de la muerte pasó y que el juicio. El énfasis de Éxodo 12 es la sangre del cordero, no el ángel de la muerte ni las plagas. Pero quiero mostrarles algo supremamente importante para nosotros. Vámonos a Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 1.
Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En el versículo 2 dice, y Faraón respondió, ojo con esto, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Uno dice, ¿por qué un Dios soberano, compasivo y eterno genera un juicio tan grande? Son una secuencia de melodías, por los que saben de música, yo no sé de música, pero eso es como si fuera incrementándose la música hasta que llega al final. Faraón le dice a él, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? Esto es realmente supremamente importante. Esa es una de las cosas que nosotros decimos inconscientemente. ¿Qué sabe Dios de lo que está pasando? ¿Quién es Dios como para que yo escuche su consejo? El gran conflicto ahorita de la verdad es ¿cuál verdad y cuál Dios que es la verdad? Eso es lo que el mundo dice, ¿sí? Después ustedes ven adelante y dice, no conozco al Señor y no dejo ir a Israel. Dice, yo no sé quién es ese, yo no lo conozco, no sé quién es Jehová. Y segundo, no me interesa conocerlo. Y Dios le da una respuesta cuando el mundo ha hecho esto, porque eso lo ha hecho el mundo. ¿Quién es Jehová para que yo lo escuche? ¿Quién es este tal Jehová para que yo no persiga a su iglesia? En la conversión del apóstol Pablo fue eso. El apóstol Pablo honraba a Dios, lo amaba con un celo impresionante, que él le fastidiaba que alguien que era un impío, un gentil, pusiera en su boca el nombre sagrado de Dios. Y los perseguía y los mataba. Hasta que él se encuentra con Dios mismo. Y Dios se le aparece y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se cae del caballo y le dice, ¿quién eres tú, Señor? El mundo está en una locura que yo a veces veo a las personas queriendo entender a Dios, pidiendo si estos juicios son de Dios o no. Si son cosas. Yo le digo, los juicios del faraón llegaron porque el faraón lo quiso así. Cada juicio, como lo dijo el pastor Ariel la vez pasada, él ejecutó sobre los 10 dioses de Egipto. Porque esos dioses, en Ezequiel 9, cuando leen Ezequiel 8 y Ezequiel 9, que nos compartía la hermana Joana, ustedes van a ver que Israel en las recámaras del Templo Santo tenían toda una oración satánica, completamente satánica. Y los 70 ancianos se habían pervertido tanto que entraban dentro del templo y hacían oraciones satánicas, ¿sí? Idolátricas, y decían, de aquí vamos a sacar a Dios. Una de las cosas que Satanás quiere hacer en el mundo es sacar a Dios del mundo. Y quiere sacar a Dios de la vida de cada uno, y quiere sacar a Dios de los hogares. Y como no pudo, entonces dijo, vamos a desbaratar los hogares y las familias. Vamos a enseñarles que es hombre con hombre, mujer con mujer. Que eso ya no interesa, lo importante es que usted sea feliz y satisfaga sus cosas, pero Dios no es importante. Cuando Él le dice, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? Dios se lo va a demostrar, y empieza a hacer una secuencia de juicios sobre cada uno de los dioses de Israel, los dioses de Egipto. Israel estaba metido ahí, y Él en el Éxodo 8, Dios dice, yo haré separación entre los hijos de Israel y los hijos de Egipto. Una de las cosas que hacen los juicios de Dios es separar, ¿sí entienden? Separar. Y es donde ustedes tienen que saber lo que yo les decía ahorita. ¿Ustedes son qué? ¿Son siervos? ¿Son esclavos? Fíjense que los fariseos no se veían como esclavos. Ustedes le decían a Jesús, en el capítulo 8 los decían, nosotros no hemos sido esclavos, hijos de Abraham somos. Y Jesús les decía, si ustedes fueran hijos de Abraham no me quisieran matar, pero cuantos son y me quieren matar, ustedes son esclavos de su pecado. Él les dijo, ustedes no son libres, son esclavos. Y ahí es donde él dice en 8:31, dijo, al que el Hijo lo libertare verdaderamente seréis libres. Esa batalla que se dio en Éxodo, el Señor Jesús la dio en la cruz para traernos libertad, para conocer la verdad y la verdad nos hiciera libres. Pero no es cualquier verdad, es la verdad que está en la palabra de Dios. Es la verdad en donde usted dice, ¿yo qué quiero ser? ¿Por qué yo le quiero servir a Dios?
si lo pensamos bien, ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios bueno? Alguien me decía una vez, a mí me decía, me da pena estar pidiéndole a Dios. Siempre que me acerco a Dios es pidiéndole. Yo le dije, pues usted está fregado. Yo me acerco por lo mismo, porque no tengo nada más que hacer, porque Él es el dador. ¿Yo a quién le voy a pedir si no es a Él? Yo no le puedo entregar nada. Todas las cosas mías, como lo dijo el profeta Jeremías, son trapos de inmundicia. Cada justicia mía es un trapo de inmundicia. Pero somos necesitados y es un momento donde tenemos que pedirle a Dios y saber qué le pedimos, no para gastar en nuestros deleites ni en nuestras cosas, como lo dice el apóstol Pablo. Dice que el Espíritu Santo intercede, no sé si les ha pasado. Mi hermana hoy me decía, esta mañana sentía yo que tenía que llamar a una tía, porque el esposo, ahorita oramos por él, le dio coronavirus, y es un paciente mayor, de edad, viejito, tiene todas las características para que no salga del tema, ¿sí me entienden? Te muero. Ya decía, lo siento, dice que el Espíritu intercede por nosotros con sonidos indecibles dentro. Mamás tienen una cosa maravillosa, eso lo tiene mi esposa y se lo he visto a varias mujeres. Hay cosas que a veces ustedes sienten y que dicen, no sé por qué, pero lo tengo. Oran, aprendan a orar. Cuando les llegue eso, arrodillen, váyanse en delante del Señor. Si no hay pueden botar de rodillas, arrodíllense en su alma. Dígale, Señor, estoy intercediendo, no sé por qué. Dice que el Espíritu internamente intercede por nosotros con sonidos que no entendemos. A medida que ustedes vayan leyendo más la palabra de Dios, ustedes van a entender que ese lenguaje que era inentendible se vuelve entendible. Hay personas que no creen orar en lenguas, no significa que eso no las quite. Orar en lenguas es cierto. Y a veces cuando uno ora en lenguas y usted se concentra, el Espíritu le va hablando a su espíritu y va usted viendo cómo Él empieza a interceder y a hablar cosas profundas de los misterios de Dios. Entonces, dos cosas. ¿Quién es el Señor para que uno lo obedezca? Y no conozco al Señor, es lo que desata una secuencia de juicios. Este mundo y este planeta ha empezado a hacer eso. Cuando usted lo reconoce a Dios, ¿sí? Dios quita eso y dice, bueno, entonces lo que te gusta, eso te doy. El faraón, hay una cosa que uno a veces no entiende en Éxodo. En Éxodo él dice, yo endureceré el corazón del faraón para que no los deje ir. 7 veces el faraón empieza, durante las 7 primeras plagas, el faraón es el que decide no soltar, no soltar, no soltar. El 7 es un número de completo, de perfección. Cuando el faraón llega a la 7ª, en la 8ª Dios dice, yo le endurezco el corazón. Usted no lo quiere endurecer, ok, quiere eso, insiste 7 veces, y en la 7ª vez Dios dice, o sea, como usted quiso, así se va a hacer. Y dice que Dios mismo endurece en la 8ª vez el corazón del faraón. El corazón del faraón se endurece de tal manera que le cuesta 2 cosas. Su primogénito, que eso tampoco lo habían entendido o no lo explicó muy bien Omar en su momento, pero el primogénito, las primicias, lo primero tiene que ver con Dios. Todo lo que tenga que ver con primicias, con primogenitura, con primas, es Dios. Entonces el Señor Jesús es el primogénito de la creación, es el primogénito de los muertos, es el primero aceptado por Dios. Por eso cuando el sacrificio de la sangre es protegido en el primogénito, en Dios, Él lo preserva. Cuando usted todo lo primogénito, todo lo suyo, lo primario, no lo protege en Dios, Dios se lo quita. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que usted a la final termine como un faraón loco. ¿Que quién es el Señor y quién es para que yo lo obedezca? No conozco al Señor, y eso lo llevó a estar ubicado en un sitio donde las aguas se cerraron y lo aplastaron. Eso lo lleva en la locura de perseguir con 600 carros, que es el número del hombre, el 6, porque fue creado en el 6º día y bueno, todo ese cosa. Y el faraón va y en la mitad de la persecución a la voluntad de Dios, la misma decisión de él hace que esté en el lugar equivocado y las aguas se cierran. La única manera de pasar sobre las aguas en un bautismo es sobre alguien que ya haya muerto. Por eso dice que nosotros somos bautizados. Israel fue bautizado en las aguas del Mar Rojo. Nosotros somos bautizados en la sangre de Cristo. Él pasó por la muerte para que nosotros no tuviéramos que degustar la muerte eterna. Algunos han muerto con el Señor, sí, pero como han muerto en Él, Él tiene el poder de la resurrección en la vida, como lo dice en Juan 11. Él es la resurrección en la vida. Y lo que hace es resucitar eso que estaba pasando. Entonces, parte de lo que estábamos hablando de la decisión de dividir correctamente la palabra de Dios es que
Toda cosa, toda palabra inspirada por Dios es dada para que traiga un mensaje hoy en día de esperanza. Dios es un Dios de esperanza, es un Dios bueno. Es un Dios que a pesar de este juicio, y a pesar de este coronavirus, a pesar de las cosas que hemos hecho y que merecemos un castigo, Dios sigue mirando con misericordia y compasión y con gracia. Y existe, ya para finalizar, algo que les quiero compartir, que es una reflexión que leía hoy. Dice, voy a hablar con mi esposa acerca que uno dice, y todos creo que lo decimos, pero este juicio, ¿por qué no le cae a personas que son bandidas o ladrones o violadores o asesinos? O sea, ¿por qué mueren viejitos? ¿Y por qué cosas de esas? Y el Señor dice que somos rápidos para desear el juicio severo sobre aquellos que vienen en contra de nosotros. Nosotros siempre queremos ejecutar juicio cuando las cosas se nos dificultan hacia nosotros y decimos inconscientemente o conscientemente. Este es un ejemplo para matrimonio, ¿no? Entonces el esposo, cuando la esposa le dice que va a hacer algo y uno le dice, mija, no haga eso, y le pasa, uno dice, sí, ve, ya se lo dije, bien hecho, para que aprenda. Y resulta que eso no es así. Nosotros no podemos ser así. Dios es Dios de misericordia. Aún Él dice el Señor Jesús, oren por sus enemigos. ¿Y por qué hay que orar por ellos? Para ver si Dios da una oportunidad más a un mundo que está corrupto. Eso a mí me cuesta un trabajo enorme, se los confieso. Yo soy de las personas que poco oro por el mundo, ¿sí me entienden? Yo a veces considero que el mundo ya no tiene regla. Pero eso hace que yo dude de la majestuosidad de un Dios poderoso que todavía puede en Él tener misericordia y arreglar el mundo. Yo a veces quisiera descartar y decir se acabó y ya, que se vaya y se acabe, muera toda esta gente mal. Pero va en contra del corazón de Dios, va en contra de lo que Él decía. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está viendo que este mundo va perdiéndose, millones de personas se están perdiendo, pero Él sigue clamando y rogando a través de nosotros para que las personas, y el mejor testimonio, la mejor prédica, el mejor evangelismo, está en vivir nosotros correctamente para Dios, pegados a Él, unidos a Él. Como lo decía ahorita el pastor Ariel, enséñanos, Señor, como decía en Juan 15, en Juan 17, a que Él sea la vida y nosotros los pámpanos, que aprendamos a vivir cerca de Él, porque fuera de Él nada podemos hacer, nada podemos controlar, nada podemos evitar, pero Él en nosotros sí puede hacer la diferencia. Él en nosotros puede cambiar ese rugido del león que causa temor y que nos paraliza, ese oso que puede salir o esa bestia que puede aparecer en un minuto, o eso que se esconde como las serpientes o como un alacrán, nos puede causar e infligir mucho dolor. Él puede hacer la diferencia de que en esta cuarentena, en estas cosas, sea Él el que tiene el control, el que tiene, como se los decía ayer, si ese es el problema de Él, Él lo resuelve. Si nosotros no soltamos eso, Él no va a tomar decisión de eso porque uno lo quiso aferrar. Ayer les decía, uno de los consejos, y vuelvo y lo voy a dar el mismo consejo, entréguenme las cosas a Dios y dígale, Señor, este que es mi problema, esta que es mi duda, te la entrego a ti para que ya sea resuelta. Como le decía hoy a mi hermana, hay veces que yo dudo de cosas, dudo de su palabra, dudo de su sanidad, dudo de que sea capaz de cambiar el mundo. Y yo creo que Él todavía lo puede cambiar. Y esto que está pasando está poniendo en shock. Y el mundo está reflexionando. Y es mi corazón que dice que Dios puede cambiar todavía a toda esta humanidad que está buscando desesperadamente cómo perderse. Y somos nosotros, como decía, eso creo que está en 2 Corintios capítulo 5 en el 20, creo. Me dice que Dios ruega por nosotros para que nos reconciliemos con Él. Él ruega a través de nosotros. A mí me impacta eso porque es un Dios que ruega. Es un Dios que tiene la capacidad de aún rogar. ¿Sí se pueden imaginar eso, Dios rogando? Y dice que Dios ruega a través de nosotros. ¿Sí están diciendo? No. Así que somos embajadores. Embajadores, ajá. Así que somos embajadores de Cristo aquí. De Cristo.
como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es un tiempo que en medio de las circunstancias tan complejas, Dios está pidiendo reconciliación, y la única forma de reconciliarse uno con Dios es a través de Cristo. La cruz cambió todo. Uno a veces no entiende eso, pero la cruz lo cambió todo. Cambió toda nuestra existencia, cambió nuestro futuro, cambió nuestro presente, borró nuestro pasado. Por eso es supremamente importante que esas palabras que el Señor deja en la palabra de Él se traspasen a uno. Y Él dice que si las palabras de Él habitan en nosotros, ¿sí? Habitan en nosotros, Él dice que Él se reconcilia, Él se revela con nosotros. Él hace posible las cosas que son imposibles. Nos cuesta trabajo creer que en esta circunstancia Él nos tiene en sus manos, que es una promesa. Está en Juan 10, dice que la mano de Él y la mano del Padre tienen nuestra vida. Dice que nadie me los arrebatará de mis manos. Es eso. El Señor no va a permitir que nosotros ni nuestra vida sea arrebatada de la mano de Él. Y tiene propósito. Y como se lo dije a mi hermana, a veces si una persona que ama, cree en Dios, cree en sus promesas y se enferma, entonces Dios no sirve. No, Dios sí sirve. Es donde uno tiene que empezar a probar que uno cree que Él es capaz de sanar. Ahí es donde uno se interroga en lo profundo del ser, ¿qué tanto creo que Él sea capaz de hacerlo? Y hay ejemplos en la palabra de Dios. Aquel padre que le dijo, Señor, libera a mi hijo, y él le dijo, ¿crees? Y el Señor le dijo, la verdad, Señor, ayúdeme en mi incredulidad. Él logró admitir que no creía mucho, pero fue capaz de expresárselo, decir, Señor, esto que no creo, te lo entrego a ti para que yo pueda creer. Ayúdame en esta incredulidad tan grande. Que mi cabeza a veces piensa de una manera y mi corazón de otra y mi espíritu está en otra. Estoy separado. Y Dios quiere que usted se una, que las palabras de Él sean ciertas y verdaderas. Y es tiempo de aferrarnos a eso. Entonces, cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas, en diferentes circunstancias, la palabra del Señor es la que nos va a ayudar a entender todas esas cosas que nos están pasando. Ese fue un episodio en mi vida muy difícil, que la palabra de Dios me ayudó a solucionarlo, a salir al otro lado, y salí tan feliz cuando Dios me dio esa palabra, porque finalmente veo que Él tiene una respuesta para cada una de nuestras preguntas ahí en la Biblia. Eso era lo que quería compartirles. Pastor Romero. Señora. Yo quería hacer una pregunta porque usted lo mencionó allí, y entonces usted lo mencionó allí y quería saber algo porque tengo confusión en eso, porque he escuchado varios pastores que hablan de que cuando venga el Apocalipsis, allí va a estar solamente el pueblo de Israel, porque el tiempo de los gentiles es este. Entonces otros hablan de que son aquellas personas que no creyeron en este momento, que cuando se quedarán, y cuando venga el Señor Jesucristo, pues cuando venga la tribulación, pues ellos tendrán chance para arrepentirse en la gran tribulación. Pero la confusión que tengo, o no he investigado bien sobre ese tema, es saber si va a ser puro el pueblo de Israel que se va a quedar en la gran tribulación, o también van a haber gentiles, o el tiempo de gentiles es este tiempo que le llaman la dispensación de la gracia. Bueno, usted tiene como 3 preguntas. La primera, durante la tribulación es un juicio sobre las naciones. La tribulación no es dada para Israel. La tribulación y los problemas de Jacob, que está en Jeremías 30, él habla que, si ustedes recuerdan la historia de Jacob, Jacob se enamora de Raquel, y él trabaja duramente 7 años y le meten a la hermana. ¿Sí? Y después tiene que trabajar 7 años para ver a Raquel. Israel no recibió a Jesús en su primera venida, y Él lo va a recibir en la segunda. Entonces, aunque va a ser los tiempos de Jacob y los tiempos de Israel, Dios promete sobrenaturalmente proteger a Israel durante ese tiempo.
se hace un juicio sobre las naciones, el anticristo establece su reino y él exige que las personas se marquen para poder comprar y vender. Esto no es muy lejano a lo que ya está pasando. Allá en Venezuela hicieron el carnet de la patria. O sea, los gobiernos están ya dispuestos a hacer algún tema de seguimiento para poder controlar y mercar. Digamos que eso es una forma cercana de poder evidenciar lo que va a suceder en la tribulación. En la tribulación quedan personas, y si la pregunta es si en la tribulación, porque son varias preguntas las que su merced hace, si en la tribulación existe la posibilidad de arrepentirse, sí, sí existe. Y de hecho hay una gran cosecha, y usted lo puede ver en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 11, donde el Señor entra y ciega la tierra. Pero es un tiempo muy complejo, porque como usted no aceptó la muerte de Cristo, a usted le toca morir por Cristo. Entonces, en el tiempo de la gracia, la iglesia, que va hasta que la última alma se convierta y el Señor decida que es tiempo ya, y el Señor venga por su iglesia, nosotros aceptamos la muerte de Él para la vida de uno. Entonces el Señor dijo: aquel que aprecia su vida y no muera, pues la perderá, pero aquel que la pierda por causa mía y coja la mía, él vivirá. Entonces la iglesia, los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Señor promete que Él se lleva a su iglesia. Es un acto personal de amor. Eso es algo que define para entenderlo. Uno cómo sabe que la iglesia no está en Mateo 24, porque todas las preguntas que le hicieron en Mateo 24 a Cristo son relacionadas con Israel, con el templo, los sacrificios, el reino de Israel. Las primeras preguntas que se hacen en Hechos, en el capítulo 1, le dicen los discípulos: si establecerás el reino, y él dijo: no es necesario ni el tiempo ni las razones de los tiempos saberlas a ustedes. Le dijo: ustedes no deben saber eso. Entonces el Señor hace una promesa que si ustedes leen la palabra correctamente, pues, ¿qué es leer la palabra correctamente? La palabra no se lee de corrido, la palabra se tiene que leer despacio, preguntándose a quién le está hablando, por qué le está hablando, qué está sucediendo, a qué le quiere decir, por qué el Señor dice eso. Acuérdense que Él es un Dios inteligente. Entonces, cuando ustedes llegan a 1 Tesalonicenses 4, el Señor hace una promesa y dice: el Señor mismo. Esa palabra cambia todo. El Señor mismo significa que Él mismo, Jesús mismo, Jesucristo, no envía a nadie más. Él mismo dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos, que son ellos los que mueren en el cielo. ¿Quién viene? Él mismo. ¿En dónde nos encontramos? En el cielo. ¿Quién? Él. Un esposo nunca manda a un amigo o nunca manda a un ángel a hacer las cosas de esposo. Se las pongo de otra manera. El esposo es el que besa a la esposa. Uno no le pide a los amigos que vayan y la besen por uno. Es un acto personal. Entonces, Cristo mismo, la iglesia misma. Mateo 24, cuando llega el versículo 31. Y Él dice que enviará a sus ángeles y recogerá de las 4 esquinas de la tierra a los dispersados, a los elegidos, y serán uno. ¿A quién mandó Dios ahí? A los ángeles. Son 2 eventos totalmente separados. Uno es Cristo por su iglesia, el otro es enviado el Señor a los que hayan quedado en la tribulación. Eso se llama gleaning, o se llama la cosecha final. Si ustedes entienden las primicias, eso será tema para mañana y se los explico bien. Las primicias tienen que ver: Cristo es el primero resucitado de los muertos. Lo que Él, cuando Él resucita, no sé si se acuerdan al final del Evangelio, cuando Cristo resucita, el poder del Espíritu Santo levanta también a una gente que había muerto, ¿sí? Si ustedes se van a Levítico, ustedes encuentran que en el Antiguo Testamento se llaman las primicias de Dios. Cuando usted cogía los primeros frutos y los llevaba a Dios, usted santificaba el campo. Entonces esas son las primicias y los primeros frutos. Cristo es las primicias y los primeros frutos de los santos que mueren en Él. Que es diferente usted morir justo en el Antiguo Testamento y va a ser evaluado y juzgado por las cosas, a morir en Cristo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y no hay una sola resurrección. La resurrección de los muertos en Cristo es primero y dado en el rapto. La resurrección en el milenio es otra resurrección. Y es donde usted es levantado al final del milenio
usted no conocía a Cristo, como dice en Romanos capítulo 2, y bueno, entonces los que murieron en el Amazonas y nunca le predicaron del Señor, ¿ellos cómo los van a juzgar si nunca recibieron de Cristo? A ellos los juzga, como dice el apóstol Pablo, por lo que ellos hicieron y por una cosa que Dios dejó a todos los seres humanos que se llama la conciencia. Ahí mismo en Romanos dice, personas que no conocieron el Evangelio fueron el Evangelio, no robaron, no mataron, no adulteraron, no se robaron las cosas de los demás. Ellos son ejemplo en esa sociedad y Cristo los juzga de acuerdo a eso. Por eso dice en Apocalipsis en el 19:20, que dice que fueron abiertos los libros y se abrió otro libro y las cosas que estaban escritos sobre ellos, que es el gran juicio del trono blanco. En ese se juzgan las naciones, se juzga. A nosotros nos juzgan en el 11, que es el juicio, la bema del Señor, primera de Corintios 15, que dice que todos compadeceremos al tribunal de Cristo. ¿Quiénes son todos? Él está hablando ahí a los creyentes en la iglesia. Entonces, dos cosas. Durante la tribulación, si hay arrepentimiento, sí, mucha gente se arrepentirá, pero ellos son los santos de la tribulación que tienen que lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Qué tiene que ser eso? Ellos dicen, o escoge a Cristo o lo matamos. Entonces ellos dicen, escoge a Cristo y lo matan. ¿Sí? Es la decisión, ellos entregan su vida por el Cordero, porque si no, los van a marcar. Pero como ya iban a descubrir que si era cierta la Biblia, y que si reciben la marca se pierden eternamente, y dicen, no, pues preferible que nos maten y nos resuciten, que no nos maten y nos muramos por toda la eternidad. Y ese es los santos de la tribulación, que son diferentes a la iglesia. En la tribulación, los dos testigos son resucitados, que son, pueden ser Enoc y Elías, o unos dicen que es Moisés y Elías. Yo no creo que sea Moisés y Elías, yo creo que es Enoc y Elías. Pero no se sabe exactamente quiénes van a ser, pero son los dos testigos. Los 144,000 sellados, cuando uno llega al capítulo 14, uno los encuentra en el monte Sión con Dios, o sea, ellos tienen que morir y resucitar. ¿Sí? Esos son más toda la gran multitud de personas que van a salir de la tribulación. Hay muchas personas que escuchaban el Evangelio, que dijeron es juego. Cuando suceda el rapto, ellos van a decir, oiga, no fue juego, sí sucedió esto. ¿Cómo hacer? Lo único que nos queda es o que nos maten o pasar. ¿Hay gente que llega al final de la tribulación vivo? Sí, hay gente que va a llegar. ¿Sí? Hay gente que no recibió la marca, que pasará por ese cosa tan terrible que será la tribulación. Muere muchísima gente, mueren 2/3 de la población del mundo, mueren completamente. 1/3 queda y aún así no se arrepienten ni blasfeman el nombre de Dios, y son épocas de mucho dolor. Entonces, resumiendo, la iglesia se va. Si hay personas que se conviertan durante la tribulación, le existe, es bíblico, se los muestro mañana, los versículos donde el Señor dice, y estos fueron los muertos que salieron de la gran tribulación. Ellos salen de la gran tribulación, es un grupo especial, no es la iglesia. ¿Israel queda sobrenaturalmente protegido? Sí, Israel queda sobrenaturalmente protegido. ¿Sí? Y ellos logran ver al Mesías que no lo vieron, y esos 144,000 sellados se vuelven los Billy Graham de hoy en día, bueno, ya murió, o en los grandes predicadores. Ellos predican fundamentalmente el arrepentimiento y la venida del Mesías, la segunda venida. ¿Sí? Y también los matan. Ellos mueren. Ellos terminan resucitados en el monte Sión en el capítulo 14. Y después, bueno, se forma un desastre aquí en la tierra para todos los que se queden, que son los que odian a Dios, que son los enemigos de Dios. Y ahí se da la ira de Dios. Ahí existe la ira del Cordero, existe la ira de Satanás, existe la ira del hombre y existe la ira de Dios. Están las 4 iras en un periodo de tiempo donde la humanidad va a sufrir muchísimo. Y es el justo juicio de Dios cuando Él va a dar retribución a los que mataron a sus apóstoles, mataron a sus profetas, mataron a sus hijos. Y Él los va a juzgar radicalmente. Pero sí se arrepienten. Hay personas que durante ese tiempo, ya en el último pedazo del Apocalipsis, yo creo que ya nadie se arrepiente. O sea, hasta la última cosecha se cierran los santos de la tribulación, creo que es antes del capítulo 13, creo que es. Y ahí ya queda el tiempo en donde se desatan las 7 copas de la ira de Dios, que ya es, la ira de Dios no es sobre sus hijos. Dice que Dios no nos puso para la ira, sino para salvación.
Entonces, en esa época de la ira de Dios no hay ni un solo creyente, ya ahí sí no existe nadie. Durante la gran tribulación nadie se convierte. Ya es la ira de Dios derramada, ya no existe no existe nada. Dicen que aunque al injusto lo pongan en tierra de justicia, seguirá siendo injusticia. Eso es una verdad. Ahorita usted lo decía, realmente el mundo y sus cuestiones siguen de mal en peor, no va a cambiar, pero habrán personas que del mundo serán rescatadas por Dios, porque en algún momento lograron ver la misericordia de Él. Pero pues sí, el mundo no. Sí, porque hay algunos pastores, que a veces yo me pongo a ver pastores por enlace, y entonces el pastor Alducin, no sé si él es mexicano, a veces lo escucho cuando tengo la oportunidad, y él hablaba de que en la gran tribulación no iba a haber gentiles, o sea que el tiempo de los gentiles era este tiempo hasta la llegada del Señor Jesucristo, que después que llegara el Señor Jesucristo, o sea que la gran tribulación iba a ser específicamente para los judíos. Sí, no, la gran tribulación, la protección es para los judíos, no para los gentiles. O sea, los gentiles no entran a ser protegidos, pero el mundo sigue completo, porque si usted entiende a Gog y Magog y la guerra del Armagedón, dicen todas las naciones se reúnen en contra de Dios y de su pueblo. Entonces sí hay gentiles, ¿sí? Pero lo que no hay para los gentiles, o sea, no hay gracia para los gentiles durante la gran tribulación. Yo creo que eso es lo que él quiso decir, porque yo lo he escuchado, okay. Y él es un hombre que bastante bueno. Comparto muchísimas de las cosas, algunas no, pero para el 98% se lo comparto. Pero Pastor, ¿les puedo compartir algo? Hay una palabra profética en Zacarías capítulo 12, versículo 10 acerca de los judíos y de lo que va a suceder. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, el tiempo de la gran tribulación, realmente van a estar judíos y gentiles. Ahora, la palabra habla de que en esa época, pues algunos interpretan de que el espíritu será quitado, pero él siendo omnipresente va a estar. Su función dentro del cristiano va a ser quitada, es decir, es muy difícil, pastor, es muy difícil, de acuerdo a los estudios teológicos, que un gentil se salve, porque lo que su merced decía ahorita es una realidad. Se entregarán su vida, no aceptaron la muerte del Señor para resucitar con él, entonces tendrán que entregar su propia vida para que se salven. Entonces, los grandes predicadores, los estudiosos de la palabra, y no vayamos lejos, uno mismo a veces parece un agente 007, que la gente no sabe que uno es creyente, que conoce al Señor, porque a veces el temor de llevar la palabra, temores y penas absurdas que tiene uno a veces. Entonces, ellos dicen y afirman que en esa época, si uno no predicó de la palabra, si uno no aceptó la palabra, porque a veces se masifica y no quiere que nadie sepa que uno es creyente, bueno, por las circunstancias que sean, ellos afirman que va a ser muy difícil entregar su vida. En un gentil es muy difícil que entregue su vida por causa del nombre del Señor. En cambio, desde tiempos remotos se conoce que un judío, como hablábamos alguna vez en alguna enseñanza, el propio Daniel y los 3 jóvenes hebreos prefirieron entregar su vida antes de doblar sus rodillas ante la estatua. Fueron lanzados, Daniel fue lanzado al foso de los leones para no doblar sus rodillas delante de la estatua. Los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego para no doblar sus rodillas delante de las estatuas. Y vemos muchos, los primeros cristianos, que se entregaron sus vidas y cantaban. Pero entonces, en la época de la gran tribulación,
afirman ellos, porque solo eso lo conoce el Señor, por la condición del hombre gentil, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, es muy difícil que entreguen su vida por causa del Señor. Entonces yo creo que eso es lo que muchos predicadores de pronto cuando enseñan esta parte, eso lo enseñan muchísimos en los lugares donde enseñan teología, y me dan muchas predicaciones también de muchos pastores que afirman estas cosas. Ariel, pero ahí lo importante es que dice la palabra de Dios. O sea, mañana lo vemos y se los muestro. A mí me encanta. Las personas pueden decir mucho. Existen grandes hombres, puede ser Alducín, Jack Misler, bueno, cantidad de predicadores, pero refiéranse a lo que dice la palabra. Entonces, la última autoridad, mañana la miramos y miramos qué dice la palabra. Estoy de acuerdo con Ariel. El tema es, por ejemplo, la falta del Espíritu Santo. Si ustedes entendieron bien lo del sello de Dios en el creyente, entienden qué pasa ahí. Ellos van a recibir una marca, ¿sí?, que es la cruz que no recibieron antes. Y el creyente que había recibido las arras y las promesas del Espíritu, al ser removido, como dijo Ariel, ya no existe esas cosas, pero el ministerio del Espíritu Santo, de convencer de justicia, de juicio y de pecado, seguirá. El Espíritu Santo no se va a remover de la tierra, ¿sí? Se remueve ¿de dónde? De donde están los creyentes, porque los creyentes son tomados. En Juan 14, el Señor hace una promesa, Él dice, donde yo esté, ustedes también estarán. Por eso yo voy a hacer casas o moradas en la casa de mi Padre. Y es una promesa donde Él regresa y los toma. Y es una promesa que le hace al creyente. Entonces, al irse el creyente con el sello del Espíritu Santo, ese ministerio de gentiles, ¿sí?, de la gracia de la iglesia es cerrada. Ya no hay gracia. Ya no, usted no puede, como gentil en la tribulación, pedir, ay Señor, ten gracia de mí, porque ya no lo existe. El periodo de la gracia, y como dijo ahorita el Señor, rogando para que se reconcilien con Él, se acabó. Y entra el periodo de juicio. Y durante ese periodo de juicio, ustedes tendrán que decidir qué va a hacer. Pero ya la gracia con la cual la misericordia de Dios le da la promesa del rapto es una promesa a su iglesia. Ya no existe. Ya le toca a usted pasar, y si usted reserva la vida para usted, se fregó, porque va a recibir la marca. Otra cosa que es pues también difícil, porque así teológicamente no tengo cómo mostrárselas en la Biblia, es que alguien sea incapaz de recibir al Señor. Uno lo que puede, lo que lee la palabra, es que durante ese tiempo de gran angustia y gran cosa, ¿sí?, las personas buscarán de Dios. El problema es que, como le decía yo a mi hermana, si en la satisfacción de las cosas a veces somos torpes, en la angustia, ¿cómo lo van a buscar? Por eso es la necesidad que los 144,000 sellados y los 2 testigos y el ángel que predica el Evangelio universal de arrepentimiento salgan. ¿Pero a quién se los tienen que predicar? Pues a los gentiles, para ver quién se arrepiente. Y de esas personas va a haber arrepentimiento. Entonces sí van a haber, y va a haber personas que entreguen su vida. ¿Sí me entienden? Porque los 144,000, los 2 testigos y las cosas tienen que predicarle a la casa de Israel, y el ángel le predica a todo el mundo. O sea, ¿se pueden imaginar un ángel predicando? Eso ha sido otra cosa que se interpretó mal acerca de predicar el Evangelio hasta el fin de los tiempos, o al fin de las lenguas, raza y nación, y llegará al fin. El Evangelio se termina de predicar porque un ángel lo predica, no porque lo predicó la iglesia. Muchas personas dicen, no, pues que todavía no hemos llegado. No, el Evangelio lo va a predicar un ángel, y se los muestro mañana. Él va a predicar el Evangelio. Es el Evangelio que predicó Cristo y Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que es bien diferente al Evangelio, o al Evangelio de la gracia, que es el predicado a los que le recibieron por gracia. Ahí ya la gracia se acaba, y le dicen, usted arrepiéntase de sus obras porque tiene los corazones, se arrepiente o es tachado. Entonces queda, si quieren mañana lo miramos y les muestro avanzar completamente. Muy bueno, pastor, muy bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Buenas noches. Una preguntita, una preguntita. Cuando en la palabra dice que ya no son ni judíos ni griegos,
sino ya somos uno en el Señor, ya somos uno, ya, o sea, ya no hay judíos, ya no hay griegos, por Cristo Jesús somos uno en Él. Cuando sea el rapto, ya no hay, ya ya no es uno con Cristo porque Cristo se lleva a su iglesia, ¿cierto? Ahí es uno con Cristo. Cuando usted recibe al Señor, el apóstol Pablo le está diciendo, mire, ya no hay griegos, ya no hay judíos, no hay nada. En Cristo somos una nueva criatura. ¿De acuerdo? Sí. Hay toda una metamorfosis que a veces uno no entiende. Uno de los misterios del matrimonio es que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿sí o no? Pero el otro dice que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, ¿cómo funciona? Eso funciona simplemente porque en Génesis 2, en el 23 dice, y ambos serán una sola carne, ¿sí? Entonces, cuando el Señor llama a los creyentes, uno entra a ser del cuerpo de Él, pero uno es el cuerpo de Él y uno también es su novia, ¿sí me entiende? O su esposa. Entonces, cuando llega el rapto, el Señor se va en su cuerpo con su iglesia. En la iglesia, ¿quiénes están? Están los primeros judíos, porque todos los primeros creyentes, Juan era judío, Pedro era judío, Pablo era judío, todos son judíos. Después, ¿quiénes llegaron? Gentiles. Sí. Y luego llegaron otros judíos que han creído en el Señor a través del tiempo. Y Él dijo, ya no hay barreras, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ahora son uno en Cristo. El Señor se lleva a su iglesia. ¿Quiénes quedan acá? Su amada Israel, porque Israel tiene la promesa que Dios le dijo a ellos. Ellos tienen que tener un reinado, tienen que tener un rey, tienen que tener una tierra. Y hasta el día de hoy no se ha cumplido eso. Y Dios no es un Dios que no cumpla sus promesas, para eso es el milenio. Entonces ellos ahí reciben a Jesús como su Señor y su Salvador, pero como lo dijo Juan, fíjense que Juan el Bautista le dice una cosa a Jesús que es bien extraña. Él le dice, el amigo del esposo se pone feliz cuando el esposo está. Y el Señor les dice, ¿por qué no ayunan sus discípulos? Dicen, porque ellos no pueden ayunar mientras están ¿de qué? De boda, junto a Él. Pero llegará el tiempo en que les será quitado, ¿sí? Y ayunarán. Entonces Israel a Jesús no lo ve como la esposa. Israel se casa en Éxodo 19 y 20, que es la que tuvo el matrimonio judío, en donde Dios hace un pacto con ellos y les dice, ustedes serán por pueblo y yo seré por ustedes mi Dios. ¿Sí? Y Él hace un matrimonio, pero Él le dice a Israel, le doy carta de repudio por adúltera, porque se echó con todos y fornicó con todos. Entonces Él la echa. ¿Sí? Dios Padre la echa. Después Cristo se casa con la iglesia, pero falta que Dios se case con Israel cuando acepte a Cristo. Y el Señor Jesús va a reunir todas las cosas en Él para presentárselas a Dios. Recuerde que es toda una unión. La iglesia con Cristo se une, después Israel con Cristo se une y eso se une con Dios para que a la final Dios sea en todos, que es una de las promesas. Mañana se las muestro bien. Ya la entendí. O sea, se lleva a la iglesia, Israel tiene que cumplir lo que no ha hecho, compartir el evangelio. Y sí, cuando comienza a compartir el evangelio, ahí tiene que haber gentiles o en el mundo que conozca del Señor, y ahí es la nueva cosecha. Y es gigante la cosecha. Sí, y es porque Israel no ha hecho la tarea cual fue enviada. Ya, ok. Listo. Fue llamado a ser testigo de las naciones y nunca lo ha hecho. No ha sido la gran pelea.